Estamos de vuelta aquí en el show de Nelson directamente desde los estudios de Coco TV y hoy es un día súper especial ya que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y en esta ocasión nos hacemos acompañar de una colega excelente, inteligente, investigadora, nuestra querida Sí. Indira Vázquez. Hola Indira. Hola, Indira. buenas tardes a todos Buenas aquellos que tardes. están en sintonía en Coco TV y en Teleunión, aquí en el show de Nelson. Buenas Eh, tardes, Javier. Es un placer compartir contigo y como ha dicho Nelson Luis y como decía ahorita, una colega, Sí. una amiga, hermana y como dijo Nelson Javier Jr., investigadora. Estás Sí. metida en la investigación prácticamente desde el inicio de la carrera en sí. Cuéntanos un poquito sobre esos inicios de tuyo en la comunicación para hablar entonces también sobre la libertad de prensa y unos temas que tenemos pendientes. Bueno, yo comencé hace un ching, no voy a decir exactamente Hace, cuándo, hace un pero ratito, un hace un tiempo. ratito. Hace un ratito. Entonces, hemos trabajado múltiples temas de investigación. Siempre ha sido la investigación como lo que más me ha traído, porque Ujú. siento que el diarismo, y ahora que lo estoy viviendo más de cerca, Sí. estando al frente del equipo del Listín Diario aquí en el norte, siento que el diarismo por sí solo te deja corto, porque es solamente decirte un hecho que ocurrió. Ok. La profundidad te la da el tú ir más allá, el tú darle seguimiento a una historia, el tú no quedarte con el simple hecho de que apresaron a alguien o que le dictaron prisión preventiva o que alguien está acusado de tal Ujú. cosa. Entonces, el profundizar yo siento que es lo que nos da la ventaja. Y para mí eso es como lo esencial para un periodista, enseñarle a la gente, porque al final nosotros tenemos rol de Ujú. educar. Ujú. Entonces, el poder prevenir se hace a través de la educación, el poder Claro. decir, mira, estos fueron los factores de riesgo que incidieron en esta situación. Si nosotros analizamos esto, podemos prevenir otras situaciones similares. Ok, Claro. a través de los años se ha facilitado el hecho de poder investigar ciertos hechos que ocurren en la República Dominicana en comparación con años anteriores. Sí, ciertamente porque, por ejemplo, antes no había una ley de libre acceso a la información, Ok. ahora la hay, precariamente están las informaciones, y digo Ujú. precariamente porque se supone que hay informaciones que deberían de estar colgadas en el portal y que yo no tuviera que pedirla Que vía la ley de pedirla. libre acceso. Ok. Por Ujú. ejemplo, las nóminas, las compras y contrataciones públicas, los procesos de licitación, eso tiene que estar colgado en la página web. No es que yo lo pida, es que tiene que estar colgado. Ujú. Yo lo pido haciendo un ejercicio, pero debería de estar colgado y que yo solamente pida lo de más profundidad. O sea, si hay algo que no me queda claro, entonces yo pido los soportes para yo Ujú. comparar. Entonces, todavía estamos como en el proceso, pero ciertamente hemos avanzado. Ok. Ok. En ese sentido, hoy es Internacional de la Libertad de Prensa. Ujú. En la República Dominicana, desde tu punto de vista, en este momento, ¿crees que existe la libertad de prensa? Sí, sí, definitivamente que sí. Sí. Aunque si vemos los titulares del día de hoy precisamente, vemos que ha habido momentos donde ha estado amenazada. Ok. Por ejemplo, Claro, hoy, el claro. titular de hoy decía Ujú, que ujú. la periodista Nuria Piera Ujú. ha sido intervenida Fue por intervenida. Pegasus, Ujú, su teléfono, por lo menos en 3 ocasiones, ujú. tanto en el gobierno pasado como en el gobierno actual. Ok. Ajá. Eso quiere decir que hay libertad de prensa y que hay libertad de expresión en el país, pero que muchas veces tenemos amenazas que todavía Ujú. tenemos que superar. Y Sí. ese es un ejemplo clave de esto. En algún momento de tu carrera tú has sufrido alguna amenaza o momentos difíciles por, vamos a decir, escabullirte en un caso, por decirlo así? Hubo un caso que ciertamente se hizo muy conocido Ujú. nuestro, que fue por la extracción de agregados Ok. Claro, yo, eh, yo quiero que hablemos de ese tema. de un río de Puerto Plata y que Baja Bonico. incluso se llevó a un proceso legal y Ujú. que todavía estamos en un proceso legal. Ya pasó la primera fase, pero continuamos con el proceso legal. Entonces, definitivamente, eh, pero hay otros casos que, por ejemplo, no han sido tan públicos y Ujú. que sí en un momento determinado te han afectado. Por ejemplo, en el 2017 nosotros hicimos un caso sobre unos fiscales que estaban siendo investigados aquí en esta jurisdicción. Y Ujú. cada vez que nosotros íbamos, por ejemplo, al Palacio de Justicia, en A toda la ver, oficina todo el mundo estaba mirándote como, ahora va esa, ahora va ajá. aquella. Entonces, Ujú. siempre ha habido como, o por ejemplo, cuando nosotros hicimos el caso del pastor de Puerto Plata, Ok. eh, cuando nosotros llegamos a la Ese fue audiencia, el acusado de haber
varias Ujú, mujeres. a varias mujeres, sí. Eh, Cuando nosotros fuimos a la audiencia, los que eran seguidores de él se pusieron bastante Un agresivos. poco alterados. Sí, Violentos. sí, Ok. sí, Obviamente se corre un riesgo claro. y quiero que le recordemos a la gente, sobre todo porque es un tema que todavía está y que hace ya cuántos años del caso de Baja Bonico. 2017. O sea, Ok. estamos hablando de 6 años y Ujú. todavía ese caso no se ha determinado. Quiero que lo toquemos sobre todo por esto mismo, de la libertad de prensa. Tú vas, quiero que nos cuentes el proceso. Tú vas, habías recibido la denuncia, ya conocías de esa extracción ilegal que se estaba haciendo en el río Baja Bonico. Llegas y ¿qué pasa en esa ocasión? Mira, nosotros cuando uno recibe un tipo de denuncia de esa naturaleza, de extracción de materiales, cuando tú recibes una denuncia, normalmente nosotros tenemos un proceso de filtro porque todos sabemos que hay intereses, Claro, hay diferentes claro, tipos de intereses. claro. Entonces, para tú no responder a un interés determinado, tú lo que haces es que trata de filtrar por diferentes vías. Nosotros Ok. habíamos ido a donde dirigentes comunitarios ahí, antes de ir al río, y fuimos donde un sacerdote en esa comunidad. Ok. Ok. Entonces, el sacerdote nos dice, sí, ciertamente ahí se está extrayendo mucho material, mucho material. Y yo recuerdo como ahora que era un viernes antes del Día de las Madres. Ok. O sea que Yo hago esa, justamente yo hago la esa, fecha ajá, hace casi, ahora mismo van a ser los 6 años. exacto. O Yo sea, hago esa casi mente. acotación porque cuando es día festivo o cuando está próximo a un día festivo, los niveles de controles disminuyen. Claro. Sí, claro Y que ok. sí. sabemos que cuando es viernes, sábado, domingo, se hacen cosas es más propenso a que hayan cosas y Ujú. Ilícitas. comportamientos irregulares que un Irregulares. día lunes o martes, cuando Ujú. la gente está muy atento. Entonces, cuando fuimos, ciertamente encontramos todo igual, o sea, estaba la palita extrayendo los materiales del río y yo fui, me le acerqué al señor y él me dijo, sí, yo le dije, pero es del río que ustedes la están sacando y él me dijo, sí, y nos contó que sí, cómo era que lo estaba haciendo, todo el proceso y después eh, él se montó en el vehículo y yo le pregunté hacia dónde él iba. Yo estaba tan ubicada en la empresa que él me dijo, nosotros somos de Santiago. Yo pensaba que era una empresa de Puerto Plata. Ok. Y él me dijo, no, de Santiago. Yo le dije, pero de la autopista Duarte, porque yo no ubicaba, nunca yo había escuchado esa empresa. Y él me dijo, no, de la Joaquín Balaguer, de la carretera Navarrete-Puerto Plata. Y yo le dije, pero ¿y dónde está eso? Porque yo no lo había escuchado. Entonces, si yo te muestro un camión Ujú. de extrayendo materiales por sí solo no es un delito, No, porque ¿a claro. dónde va Esos materiales, claro. ahí es que se concreta el delito? Claro, Entonces, por eso a nosotros nos agreden cuando se está completando el proceso Ya Ok. de la entonces violación de la no en ley. Baja Bonico, sino ya aquí en Santiago, Exacto. en Navarrete, En Navarrete. exactamente. Entonces, ¿qué tipo de agresión fue la que hubo? ¿Cómo se da el proceso y cómo ustedes salen de un momento que fue oscuro? A mi compañero le quitaron la cámara, o sea, vino un grupo de hombres, yo estaba en el vehículo, eh, y nosotros, nosotros veníamos como cuando uno viene desde Puerto Plata hacia Navarrete, Ajá. viene en el carril derecho, Ok. el lugar estaba en el carril izquierdo, dimos la vuelta en U, mi compañero se desmonta a hacer las grabaciones con la cámara en la mano, vienen como 6 hombres, lo acordonan, lo acorralan, lo entran hacia una propiedad. Ya ellos estaban avisados entonces, ya ellos tenían Pienso que sí, conocimiento. que la persona Sí, del camión le claro, tuvo que claro. haber dicho. Le dijo, Ok. mira, que ven a Entonces, gente de tal canal. Entonces, si nuestro vehículo era transparente, rotulado, o sea, que no había Exacto. ningún Ok. tipo Ujú. de dudas que tú supieras como quiénes son Claro. esos. Entonces, después uno de ellos vino e inspeccionó el vehículo y después vinieron 3 cuando yo me apié, porque yo veo que se llevan a mi compañero hacia una zona que yo nunca, o sea, que yo no lo veo, yo pierdo el contacto Pierdes físico. el contacto Entonces, visual. ellos vienen 3 y hay uno que me intenta ahorcar, Oh. me intenta aquí ahorcar y los otros 2 me van dando, se me llevaron el teléfono. Y la verdad fue un momento muy desagradable y solamente salimos porque el director de ese canal Ujú. fue y nos rescató. Fue Él personalmente. personalmente, para que nos lo entregaran, porque a mi compañero lo tuvieron todo el tiempo allá atrás,
tuvo que ir el ¿Cómo entonces tú haces contacto con el Yo tengo director? 2 teléfonos. Ok, Mi y ellos te flota, quitaron uno exacto, la flota y el teléfono Mm. personal. Me quitan uno, pero yo tengo el que otro obviamente todavía. no sabían. Con un solo teléfono la cosa hubiese sido difícil Sí, porque tú porque no hubieras ya tenido mi comunicación. compañero no tenía forma de comunicarse porque ellos no lo dejaban comunicarse. No. Entonces es a través de mí que soy yo quien llamo a nuestro Tenían. eh, mis compañeros que la ve porque estaban dentro Ok. y como había un espacio amplio entre nosotros, no se veía Ok. qué era. Ok. Ujú. Pero hubo una agresión, obviamente. Exacto. Sí. Y un secuestro hubo Oh, por claro que por sí. un rato. Entonces, este caso todavía no ha sido totalmente esclarecido, todavía siguen en investigación. En No, tribunales. el tribunal dio un fallo de primera instancia. El fallo fue, como para que lo entendamos rápido, como mitad tú y mitad yo. Como Ustedes tenían culpa también no, como si ellos los agredieron, sí hubo Ujú. violencia, pero Lo pero que- no recuerdo, no preciso exactamente cómo fue, o sea, el ese fallo. fallo. Yo puedo La cuestión es que indagar. Lo que no pasa es hubo que, nada definitivo en contra de los agresores. exacto, unas multas que no recuerdo ahora mismo de cuánto fue y les voy a explicar a la gente. Dualidad de Porque culpa. le voy a explicar a la gente por qué no recuerdo. Porque cuando uno pasa por una experiencia tan traumática y tan Ujú. difícil, Ujú. es como que durante mucho tiempo nosotros no podíamos dormir, no podíamos comer, Claro. fue como un sentimiento de persecución. Yo estuve durante mucho, o sea, por ejemplo, yo llegaba a lugares y había vehículos persiguiéndonos a nosotros. O sea, yo una vez estuve con mi hijo en un sitio y había un vehículo que dio, o sea, para yo estar clara de que, porque a veces uno siente como el Ujú, delirio de ujú. persecución, El delirio, sí, pero sí. en ese momento yo tomé una foto a un Sonata gris que pasó. Y el vehículo pasó 3 veces a la placa del mismo Sonata y era el mismo Ok, el vehículo. mismo vehículo. Entonces, cuando yo vi eso, yo salí despavorido de ahí con mi Claro. hijo. Y yo estaba con mi hijo. A nosotros, bueno, a mi compañero, lo fueron a buscar un vehículo lleno de personas también al canal donde trabajamos. Mm. Entonces, realmente fue como una situación tan Desagradable. desagradable que definitivamente uno no quisiera como repetir eso. Eso como que Claro. una historia que uno quisiera Borrarla de su mente. de la mente. ¿Esa situación en algún momento te ha hecho a ti pensar en renunciar a los medios de comunicación o ha hecho que tú te fortalezcas y valores un poco más el ámbito comunicacional en el cual tú te desenvuelves? La verdad, no te digo que en un principio como que uno quisiera como renunciar, pero lo que me hace cuestionar es realmente, incluso ahora, con los acontecimientos recientes, vimos que la semana pasada, el jueves pasado, agredieron a un periodista de Telemicro Ujú. en Dajabón, Rafael Metz. Ujú. al momento de hacer otro trabajo de intervención También. de extracción de materiales Exacto. en el río Yaque. Entonces, uno lo que se pregunta es el nivel de poder que tienen esas empresas Sí. y también el trabajo de la justicia. Sí. Porque esas situaciones pasan consecutivamente por ese tipo de cosas. Uno vio hace 2 semanas atrás, doña Altagracia Salazar en su podcast en el Ujú, patio, ujú. decía que ella fue a la sierra, a San José de las Matas, y ellos fueron a investigar la tala de árboles. Ujú. Y que cuando ella fue, la misma gente le decía, cuídese, hermano, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, Wow. por temor. Por temor. Entonces, cuando la misma comunidad te alerta sobre cosas que están pasando, Sí. entonces tú dices, pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está medio ambiente? ¿Dónde está la Procuraduría de Medio Ambiente? ¿Qué hacen esa gente? Ella misma ayer presentaba, por ejemplo, un video de cómo están talando parte de los haitises para sembrar yautía. Nosotros fuimos en el 2017. Recuerden que hay una parte de los haitises que hay que la llegada solamente por el mar. Sí. Entonces, nosotros fuimos en el 2017, tú caminas largos senderos, más de 1 hora caminando, y tú llegas a los sembradíos de yautía, que tú extraes y tú ves, y es una yautía. Incluso cuando nosotros fuimos encontramos los enseres donde ellos se preparaban la comida, reciente. O sea, ellos habían estado ahí. Entonces tú preguntas, ¿pero cómo surge? ¿Cómo Claro. hacen? Un Lo parque que pasa nacional. lo que pasa es que hay una persona, hay un solo
hay un solo empleado del Guardián. CEMPA Mm. ahí, entonces esa persona no tiene el suficiente No, poder no, ni la no. suficiente representatividad como para No, y para combatir a un proteger, grupo de para personas. proteger Obvio. su vida, tiene que quedarse tranquilo. Pero entonces, ¿qué hace el Ministerio de Medio Ambiente en ese Además, sentido? o sea, ¿cuáles herramientas él tiene para pedir Claro, ayuda? claro, claro. O sea, ¿dónde está su radio? ¿Dónde? Ujú. Porque o sea, quizás la gente lo piensa y dice, no, pero hay que llamar, hay que decir qué, pero si usted está ahí, eso está apartado. O sea, usted llega en un bote, ahí no hay luz, ahí no hay ni agua. Ujú, Si usted no ujú. llevó, usted no va a encontrar. Ok, Entonces, exacto. es complejo para los mismos guardaparques. Ok. En sentido general, en todos tus trabajos que has hecho, has podido escribir muchos casos, muchos trabajos. En este momento, ¿qué podrías decir que ha sido entonces la mayor satisfacción? Porque ya hablamos de quizás el peor caso que te ha sucedido, de diferentes, pero la mayor satisfacción entonces, en base al periodismo que has hecho. Bueno, definitivamente, por ejemplo, evitar que casos se repitan o sea, poder hacer, generar conciencia en la gente. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos en el año 2013 a Juncalito, al Ah, caso sí. del sacerdote que había Ujú. abusado de los niños, después de que ellos dijeron la información, que nos dieron la información, ellos dijeron, no, nosotros no la dimos y se hizo una conferencia en el episcopado, una conferencia de prensa diciendo que ellos no habían dicho eso. Pero después de ahí, los procesos posteriores han hecho que la postura, por ejemplo, de la iglesia muchas veces cambia. Sí, Porque, claro. por ejemplo, Y el la padre gente. Johnny de Constanza también Ujú. no tenía, no se logró una pena en justicia, Ok. No. pero la iglesia lo condenó. Sí, claro. Ok. que sí. Entonces, tú no obtienes por este lado, pero se va consolidando Claro, la claro. representatividad. Y le lleva una conciencia a la gente también para Claro. tener más cuidado. Claro. Y obviamente, por lo menos, esas víctimas, o posibles víctimas, tienen un cierto alivio porque esa persona fue denunciada. Porque esa persona, aunque ellos no pudieron denunciarlo en el momento, pero esa persona entonces salió a la luz lo que hizo. Y por lo menos esa víctima siente cierta satisfacción porque quizás cuando le dijo a alguien, esa persona no le creyó. Ahora que salió en televisión, cuando lo hicieron público, entonces ya sí se le cree. Y eso es una connotación y varios puntos que darían tranquilidad a la ciudadanía. Claro. O, por ejemplo, recientemente, en diciembre, investigábamos el caso de este señor, el pseudopastor de La Ciénaga, que tenía un centro Ajá. donde se apoyó al Ministerio Público de Menores. Y Entonces, violenta, y de forma violenta. poder Ujú. profundizar, o sea, si nos hubiéramos quedado con el titular solamente, apresan a un sí. pseudopastor, no hubiésemos dado cuenta de que había más cosas, de Más que había casos. más personas Ujú. involucradas, e incluso de que hay la posibilidad de que hayan centros similares, Similares. haciendo eso. Eso yo O- preguntaba en ese caso. ¿Cuántos más están pasando así y nadie sabe que eso sucede? O peor aún, por ejemplo, en ese momento cuando hacíamos el trabajo nos preguntábamos, pero ¿y cómo tú puedes indicar medicamentos psiquiátricos sin tener ese seguimiento? Sin ser médico. Pero Exacto. entonces llegamos a la conclusión de que aquí también hay una carencia de psiquiatra. Ah, no, eso sí. Exacto. Porque en otro trabajo de investigación que hicimos, Ok. se determinó que, por ejemplo, en el Cabral Ibáez, que es la unidad más grande de psiquiatría que tiene el país, Sí. tiene solamente 20 camas. Ok. 20 camas para pacientes psiquiátricos que no pueden durar más de 6 meses, que es el mayor tiempo de estancia en ese lugar. Ok. En el hospital, en el antiguo 28, hay una estancia prolongada. Ok. Pero en el Cabral Ibáez se estila entre 3 semanas, un mes, como demasiado 3 meses. Ok. Ok. Entonces, en ese tiempo, son unidades de crisis, solamente Ujú, atienden al ujú. paciente en crisis, lo normalizan, entonces ese paciente continúa de forma ambulatoria su Exactamente. consulta. O sea, el seguimiento no se le está brindando, obviamente. No, y entonces cuando tú ves eso, que faltan, por ejemplo, esa unidad de 20 camas la dirige una sola médico, Ay, Dios mío. ¿Qué? una sola psiquiatra para todas las 20 camas. Pero esa misma psiquiatra es la que tiene que brindar atención en la maternidad cuando no hay
No cuando juegue. no hay psiquiatras. ¿En Entonces, serio? ustedes dirán, sí, ¿Y- pero y entonces? son pacientes, los psiquiatras solamente sirven para pacientes que tienen problemas mentales, ¿no? No, No, claro que Porque, no. Es y los para pacientes, evitar, no, Claro que que se no. llegue. ok, pero ¿y los pacientes, por ejemplo, que son adictos a sustancias? Que hay También, tantos. también. Bueno. Los psiquiatras son los que intervienen. Sí, Entonces, en la claro. maternidad, por ejemplo, no tenemos una psiquiatra nombrada. El trabajo Entonces, de prevención que hay que hacer también. ¿Qué son los entonces, psiquiatras aparte es del psicólogo? realmente complejo el tema aquí. Bastante amplio. Entendemos de que la comunicación hoy en día ha continuado evolucionando, pero Claro. siempre se necesita mucho más. Desde tu punto de vista, el periodismo investigativo de la República Dominicana para seguir mejorando, ¿qué necesita? Necesita más personas, más gente comprometida, necesita instituciones que estén dispuestas a darnos la información. Ok. Necesitamos funcionarios que entiendan que ellos son representantes de la gente. Ajá. Ok. Por lo tanto, Empleados públicos. que no sea Empleados una carga cuando tú le solicites una información o que sientan ya viene fulano a estar preguntando. No, señores, Ujú, porque pagamos ujú. impuestos, lamentablemente. Y claro. nuestro trabajo como ciudadanos es fiscalizar cómo se invierten esos recursos. Y el valor de la gente, de la ciudadanía. Yo he tratado de, eventualmente, como en mi carrera, resaltar la importancia de los trabajos investigativos y los trabajos de la prensa para poder tener, en algunos casos, justicia, o como decíamos ahorita, por lo menos denunciar y que la gente sepa y disminuir otros casos. Dígase que la mayoría de los casos que están en los tribunales hoy en día, de los casos que lleva la Procuraduría General de la República, la mayoría fueron denunciados por periodistas. La gente a veces lo sabe, pero no valora. ¿Qué tú crees que debe pasar en este sentido? ¿Y qué tanto? Esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre la ciudadanía y el valor a la prensa? Lo que pasa es que yo entiendo que la gente sí está clara del Ujú, trabajo que conoce, hacemos claro, sabe. y del valor que tiene, pero Ujú. recuerda, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, a ti te gusta el fútbol, lo voy a poner en Ah, natación. ok. Por ejemplo, tú sabes que Félix Sánchez o que Marcos Díaz, Marcos Díaz. fue un símbolo en la natación. Ok, Y sí, exacto. un símbolo, pero tú no sabes exactamente cómo trasciende eso hasta que tú no indagas sobre la natación. Exacto. Entonces, hasta que la gente no le afecte directamente o hasta que la gente no Ya, sienta que le ya, afecta ya. directamente, Ujú. ellos no entienden el valor real del O periodismo. cuando le afecta positivamente cuando lo soluciona un problema. Pero entonces, Exacto. cuando el problema le afecta negativamente cerca, entonces ahí la prensa es mala también. Claro que Porque sí. que esos chismosos que están, lo que son chismosos, porque dejen ese hombre tranquilo. No, No, pero ese también, también es un problema. nosotros ahí Nunca tenemos la que- prensa va a ir de un solo lado. Pero también nosotros tenemos que saber que hay un compromiso. O sea, Mm. ahora que vemos todo, que vemos el incremento de las redes, Sí. ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, nosotros tenemos que saber que la prensa tiene un compromiso mayor. Claro. O sea, nuestro Más trabajo profundo. de verificación tiene que ser más arduo. Ujú, ¿Para qué? Para ujú. evitar las noticias falsas, Sí, para sí, nosotros sí. evitar ser propagadores de rumores, Sí. porque es fácil compartir una información, pero yo llamé a alguien, yo verifiqué Confirmé. mínimamente que eso es así. Ujú, exacto. Entonces, por ejemplo, un caso reciente y rápidamente lo voy a decir. Por ejemplo, en el caso de la Operación Frontera, que fue en Dajabón, que Ajá. hace un mes que conocieron la medida de coerción. Ujú. Uno de los de la Operación Frontera hizo un video, o de los que estaban en primer momento en la Operación Frontera, hizo un video y dijo, pero oiga señores, miren cómo yo estoy de que en la Operación Frontera, si yo nunca he ido Dajabón. a Dajabón, yo no conozco sí, Montecristi. yo recuerdo el video. Pues resulta que el señor no estaba en el caso. No estaba El Ministerio realmente. Público, 2 semanas después, hizo una comunicación que se llama una rectificación, Ujú. diciendo que no era él, que era otra persona, que otra no persona. compartía ni su nombre, ni sus apellidos, ni su cédula, ni nada, ¿Y qué lío fue? que era esa otra persona. Entonces, en un primer momento tú puedes decir no, porque yo hablé con alguien de los que estaban investigando y me dijo, no, este está prófugo, pero después resultó que el señor no tenía Que ningún no tenía tipo nada que ver. de vínculo con eso. Ok. Entonces, es delicado el trabajo realmente. Totalmente. Bueno, Indira, simplemente agradecerte por tu tiempo. Sabes muy bien que esta es tu casa. Siempre es un placer también poder compartir contigo y obtener más conocimientos y valorar el periodismo investigativo a través de ti. Muchas gracias por invitarme.
y gracias a la gente que siempre está en sintonía. Gracias. Y esperamos que este caso, apellido que es el demandado, Reyes. a Reyes, apellido a Reyes, de Navarrete, y que no sabemos si está trabajando, si está haciendo lo mismo que tú denunciaste en aquella ocasión, pero nosotros como periodistas, como colegas, vamos a estar siempre alzando la voz y apoyándote a ti y a los demás que tengan cualquier caso similar. Gracias por compartir con nosotros y dejarnos conocer un poquito sobre la libertad de prensa en la República Dominicana. Entonces, en definitiva, hay libertad de prensa en el país, Claro que sí. con sus situaciones. Hay amenazas también. Hay sí. amenazas, pero hay libertad de prensa. Claro. Hay que decir las cosas como son. Como tiene que ser. Seguimos con más del show de Nelson. Ya lo saben.